Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Yo soy Jesús Israel Mendoza y como saben, el día de hoy tenemos una tarea que debíamos de entrevistar a un emprendedor o empresario y en el día de hoy pues yo conseguí a alguien que es emprendedor y empresario. Él es un joven de 27 años de edad que cuenta con el puesto número 29 de emprendedores que más han ganado en la industria del network marketing según la revista internacional Business for Home y el cual pues tengo la fortuna de que sea mi primo. También hay algo muy importante de rescatar, que como no solamente es un emprendedor, también es un empresario, él cuenta con diferentes inversiones en diferentes rubros que más adelante nos va a contar. Entonces, bueno, Oscar, ¿nos podrías mandar un saludo? ¿Qué tal, mi querido Jesús? Muy buenas noches en estos momentos y las personas que nos estén escuchando en su respectivo horario. Qué gusto saludarlos y espero conocerlos también muy pronto. Dale, qué bien. Pues bueno, como sabes, Oscar, el día de hoy pues vamos a tener una entrevista que es para una clase, que es una de mis clases preferidas, que es la clase de visión para la Universidad de Anáhuac. Entonces, nos gustaría hacerte unas pequeñas preguntas sobre cómo fue que empezó todo esto y algunos consejos que más adelante te iremos preguntando para nosotros como jóvenes. Entonces, primero que nada, me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo empezaste en la industria del network marketing? ¿Qué fue lo que te impulsó para llegar hasta lo que eres ahora? Ok, ¿qué fue lo que me impulsó y cómo inicié? Primero que nada, yo creo que para mí los valores son muy importantes. Lo acabas de decir, una materia que qué bueno que se las estén dando, que es visión, sí, en lo que es en una escuela, porque yo creo que es donde para mí, sin tener la oportunidad de poder estudiar una materia como visión, yo creo que fue lo primero para mí que yo tuve, ¿no? Desde pequeño tener la visión de poder sacar adelante a mi familia, sacar adelante obviamente primero a mí, para poder ayudar así a mi familia y obviamente poder hacer diferentes emprendimientos, negocios, que siempre fue como mi parte mental de poder hacerlo, ¿no? Cuando yo soy abogado de profesión, en la carrera yo estaba normal, ¿no? Trabajando en un despacho, litigando, y llegan los negocios a mi vida, llega lo que son, por ejemplo, el network marketing, llegan los negocios digitales, las inversiones, criptomonedas, ¿sí? Empiezo a adentrarme a un mundo donde tal vez un joven pues no tenía la visión de poder hacerlo, pero en ese momento cuando yo tenía unos 20 años, 21 años, empecé a emprender, a tomar ese camino de emprendimiento. Entonces, yo comienzo de esa manera, ¿no? En la carrera empecé a conocer negocios, empecé a leer tanto, empecé a cultivar mi mente tanto, que me di cuenta que primero o que tenía que hacer billete y después de hacer billete podía hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo creo que así fue como inicié en la carrera, fui estudiando, fui realmente cultivándome mucho, pero sobre todo siguiendo, ¿no? Un proceso de educación. Claro. Y es muy interesante que lo hayas tomado, pues una vez que ya estabas en la carrera, ¿no? Hay muchos libros y mucha literatura acerca de la educación financiera, ¿no? Y siempre nos mencionan eso que tú dices, que primero, pues en este mundo, al final de cuentas, vivimos en un mundo material, en un sistema económico en el cual de lo que todo depende o alrededor de todo lo que gira es el dinero, llamémoslo de esta manera, ¿no? Entonces, muchos dirían que en el dinero no podemos encontrar pues la felicidad o todo lo que nosotros necesitamos, pero sí es una herramienta que nos permite llegar a lo que nosotros queremos. Y es algo importante que tú dijiste, porque dijiste que primero ibas a conseguir ese dinero y después a hacer ya todo lo que tú querías llegar a hacer, ¿no? Entonces, pues eso me parece, comentario me parece muy interesante y me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es, está aquí, ¿cómo ves el panorama actual económico? O sea, si vemos todo lo que hay alrededor de nuestro mundo actualmente con el coronavirus, con las incertidumbres políticas y económicas, etcétera, ¿cuál es el panorama que tú como empresario y emprendedor ves? Yo creo que llevo estudiando mucho tiempo la economía y, y el panorama que yo veo en estos momentos,
obviamente es aprovechar. Yo creo que la respuesta hacia todas aquellas personas que nos están escuchando es que para mucha gente que obviamente no entiende lo que el conocimiento te puede llegar a dar, yo creo que es aprovechar, aprovechar que la oportunidad. Por ejemplo, yo lo que veo en la economía en estos momentos es, por ejemplo, cuando la pandemia llegó, ¿no? En el 2020, lo que pasó en el 2008, ¿no? Hay diferentes circunstancias en el tiempo, ¿ok? Donde la economía baja, sube, se desploma, ¿sí? Pues obviamente jamás íbamos a ver lo que es el petróleo a cero o hasta menos uno, ¿no? Y seguir viendo cómo varias empresas se desploman, cómo los números se desploman y cómo varios negocios, varias tendencias, ¿sí? Evolucionan. Y yo creo que la respuesta es eso, o sea, no la veo mal, pero sí aprovechar. Yo creo que es como realmente lo hemos dicho, ¿no? Hoy no gana el más inteligente o no tiene éxito el más inteligente, sino la persona que realmente tiene la información. Y yo creo que es el momento de tener tanta información hoy en día, sí, que totalmente es gratis, como lo estamos haciendo ahorita, ¿ok? Pero sí, esa es mi respuesta. La economía no está tan mal, porque obviamente hay muchísimo dinero y va a seguir habiendo mucho dinero, pero sí aprovechar las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo va a evolucionar aún más, ¿no? Y yo creo que ahí tienes unas preguntitas más que vamos a tocar los temas ahorita de varias industrias que están apareciendo. Claro, me gustaría hacer un comentario muy interesante, que es lo que decías, que cuando existen estas incertidumbres económicas, incertidumbres políticas y eso, es cuando están las verdaderas oportunidades, ¿no? Porque el mercado se desploma tanto que se abren tantas oportunidades para cuando se vuelva a recuperar. Y aquí tenemos unos ejemplos muy interesantes. No me acuerdo en qué año exactamente, pero fue cuando hubo una crisis económica, creo que en 1998, que se vendió Telmex. Y entonces el gobierno no tenía cómo mantener muchas de estas empresas paraestatales y llegaron empresarios que supieron aprovecharse de esos problemas que tenía el gobierno, de esas crisis que existían, y actualmente, pues con esos compras, esas inversiones que se hicieron en la incertidumbre, son lo que actualmente son, ¿no? Entonces me pareció muy interesante eso que mencionabas. Que quería hacerte una nueva pregunta. Esta pregunta es, ¿cuál crees ¿cuáles crees que son las estrategias necesarias para continuar con tu negocio actual? ¿Cuáles son las estrategias necesarias? Yo creo, yo soy un fiel creyente que primero, antes que buscar una estrategia de negocio, tenemos que prepararnos mentalmente. Es mi pensamiento y es mi estructura de cómo yo he logrado lo que he logrado, porque obviamente en cualquier negocio que podemos llegar a hacer, crear cualquier cosa, podemos tener estrategias de marketing, podemos tener estrategias económicas, todo, sí, 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 pero yo creo que el mundo carece, ¿no? De seres que realmente perdón, conocimiento y puedan llevar a cabo su tarea, ya sea como CEOs, ya sea un ejecutivo, ya sea un emprendedor o esa cuestión, ¿no? Entonces, yo, primera estrategia es educarnos sobre dinero, educarnos sobre, ¿no? Porque obviamente sabemos que todo es ventas, crear, ¿ok? Una, una parte de decir, ok, voy primero a checar cómo estoy psicológicamente para poder iniciar lo que es este nuevo proyecto, ¿sí? Y estructurar muy bien mis metas, mis objetivos, qué es lo que yo quiero y ir trabajando mentalmente. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que hemos visto, o en lo particular yo he estudiado, donde la gente empieza a tener dinero y se desploma la empresa, empieza a haber peleas y muchas cosas, porque obviamente no, solamente se preocuparon por tener estrategias, ¿sí? Comunes y no estrategias que realmente, como ser como empresario o como
moralmente pueden llegar. Y ahí empezar con las estrategias comunes que ya conocemos. Claro, claro. Y es que es muy interesante el que nos dicen, por ejemplo, para el primer paso para llegar a la riqueza es tener una mentalidad de riqueza, ¿no? Porque al final de cuentas, tú te riges por tu mentalidad y por tus objetivos que tienes en la cabeza. Entonces, si esa mentalidad que tú nos dices primero, ¿no? Que debemos de tener para llegar a consecuentemente al cumplimiento de nuestras metas, o en este caso, el cumplimiento de continuar con nuestro negocio, empieza todo a través de nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, Totalmente. ¿cómo fue tu experiencia de negocios durante la pandemia? Ok, aquí es donde vamos a recapitular lo que había dicho, ¿no? Yo tengo en la mente esa parte porque entendí que esto funciona de la siguiente manera. Tanto que leí y tanto que puedes tú leer, que me estás escuchando, que es ahí donde tienes que llegar primero. Esa es la visión, llegar primero antes que cualquier persona. Sí, lo decía Walt Disney. Y es ahí donde tú entiendes que yo comprendí, ¿no? Digo, ok, si los negocios, lo que hizo Amazon, sí, o sea, date cuenta qué es lo que estamos haciendo en estos momentos y es llegar 20 veces primero antes que cientos de millones de personas, ¿no? Entonces, comprendí esto desde hace muchos años y lo entendí perfectamente en la pandemia. ¿Por qué? Porque yo inicio un proyecto muy grande mundialmente, donde soy accionista y soy parte corporativa de una compañía. Pandemia, tenemos otros negocios, otras inversiones, pero me di cuenta que por haber tomado decisiones y tener negocios en tendencias, ¿sí? Tener inversiones, ¿ok? Descentralizadas, tener inversiones totalmente diferentes, me fue impresionante, impresionante, porque entendí la forma de diversificar, entendí muchas cosas y yo creo que dejando atrás las muertes de nuestros seres queridos, que obviamente todos sabemos perfectamente que esa parte, pues, una, no las podemos cambiar y dos, pues, es lo más lamentable de la pandemia, pero estamos hablando, por ejemplo, ahorita de emprendimiento y de economía y obviamente esa parte para mí es donde muchos de nosotros entendimos que la forma de diversificar es la base del éxito. Yo es donde se dio cuenta y dijo, se me acabó mi fuente de ingresos y necesito más. Entonces, ahí yo creo que a mí muy bien y la gente que me está escuchando, yo creo que el consejo en parte de la pandemia es decir, diversifiquen todo lo que puedan, ¿sí? Obviamente con conocimiento, no nada más a lo bruto, siempre lo decimos, ¿no? Pero sí la forma de diversificar, de poder crear más cosas y no quedarse con una fuente de ingreso nada más. Uf, qué interesante y qué buen consejo nos has dado a todos. El aprender a diversificar. Porque a veces, como tú lo decías, Johnson y Johnson tenía su negocio en el cual solamente se dedicaba pues a algún sector y ahora pues se amplió al de las farmacéuticas donde tenemos las nuevas vacunas, ese tipo de cosas. Pero esto también no podemos decirlo que lo podemos traer a nosotros mismos y comparar, y no solamente se hace en las grandes compañías, sino que también lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un empleo, ese es nuestro único ingreso de dinero, o se podría decir nuestro único activo financiero. Entonces, cuando hablamos de una diversificación, es que no tengamos solamente ese activo financiero, sino que tengamos más de uno, en el cual si llega a faltar el principal, sabemos que tenemos algunos otros con los que nos podemos sostener, ¿no? Totalmente, Bueno, y totalmente, mi querido Jesús. tenemos otra pregunta que es muy interesante, que es, ¿qué opinas de las tecnologías exponenciales? Que es lo que nos estás mencionando ahorita. ¿Qué opinas de las tecnologías exponenciales que se están abriendo camino alrededor del mundo? Algunos ejemplos de ellos citamos es como el Bitcoin, las monedas digitales, el metaverso, NFTs, etcétera. Sí, no, pues mira, yo creo que es mi mero mole esa parte y es donde me muevo como pez en el agua, porque obviamente, no, yo soy una persona
que quiso ser un empresario presencial, un empresario que buscaba lo tangible, ¿no? Lo que podemos llegar a ver. Y es ahí donde también cuando empiezo a emprender, empiezo según a querer hacer mis restaurantes, ¿no? Tengo mi agencia de marketing publicitario, bueno, tenía en ese momento, empecé a hacer varias cosas tangibles que ahí es donde yo empiezo a conocer el mundo digital, empiezo a meterme en las tendencias, empiezo a meterme en lo que es la economía digital y es donde me doy cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque una, existe algo que se llama el ego y entender que, vamos a meternos un poco, no un poco, sino un tema muy fuerte, que obviamente es la descentralización. Y obviamente muchos de nosotros, pues, queremos hacer las cosas bien en México, ¿no? Y solamente pensamos nada más en México. Pero cuando tú eres una persona que expande su mentalidad y quieres ser un empresario mundial, es donde te das cuenta lo que puede hacer la tecnología con nosotros. Yo creo que a mis 27 años soy millonario por esa parte. Por, entendí y expandí mi mentalidad, ¿sí? A ser un empresario mundial y no solamente en México. Eso es lo que a mí me gusta mucho de las tendencias. Uno, ¿por qué? Porque al ser humano le está dando la oportunidad de explorar, de entender cómo va a funcionar. Sí, y es he tenido pláticas con varias personas que son expertas en el tema, yo no, pero conozco, ¿ok? Pero es ahí donde me gusta que la gente entienda que puede hacer mucho más, 20, 30, 50 mil veces más, tanto dinero, tiempo y todo, en las tendencias, en las tecnologías. Hablamos, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de igual manera, metaverso, hablamos de los NFT, ¿sí? Donde mucha gente dice, qué son los NFT? ¿Qué es el metaverso? Y mucha gente se va a dar cuenta, como decíamos en el Bitcoin, yo conocí el Bitcoin cuando costaba 8,000 pesos, ¿sí? Mexicanos, ¿ok? Y hoy en día supera el millón. Entonces, cuando te das cuenta y dices, ok, yo hubiera puesto 2 millones, hubiera tenido billones, pero simplemente por no tener el conocimiento, te pierdes de oportunidad. Estamos hablando de ahorita, por ejemplo, de tendencias y oportunidades. Entonces, a mí me encantan estos temas. ¿Por qué? Porque ya no es ni el futuro, sino es el presente. Y el consejo que yo les doy aquí independientemente a lo que te dediques, a lo que sea, por favor, métete en el tema de los NFTs, ¿sí? Que literalmente cuando te des cuenta que es una buena forma de inversión, ¿ok? Asesórate bien primero antes de hacerlo. Metaverso, que obviamente ya sabemos qué es lo que está pasando con Facebook, qué es lo que va a pasar, tantas empresas que ya están creando, o ya están hasta... no, ¿no? Y meten el metaverso va a pasar un tema que ya pasó. La gente que no tenga criptomonedas o la gente que no esté poniendo su capital en criptomonedas y se acuerdan de mí, va a ser personas que no van a tener dinero. Entonces, es ahí donde quiero que te des cuenta que lo que estamos hablando, la forma de diversificar, tendencias, muchas cosas, ¿no? Entonces, el consejo es introduzcanse más en el tema, les va a gustar mucho, es una industria muy importante, la parte de la tecnología, y obviamente pueden llegar a capitalizarse y también a la vez tener una economía, ¿ok? Muy, muy fuerte por la descentralización, independientemente del país que te quieras ir o si quieres llegar a vivir solamente en México. Entonces, yo creo que aquí es donde nos podemos seguir en este tema, pero es como esa pequeña parte que quería como comentarles. Wow, Oscar, me acabas de dejar con la boca abierta con todo esto, el conocimiento que tienes acerca de los NFTs y sobre Bitcoin y metaverso. Te quiero agradecer por parte de todos mis compañeros y de parte de mi profesor y de la Universidad de Anáhuac por habernos dado esta pequeña charla y se podría decir una pequeña también consejería sobre qué es cuáles son las tendencias o cuál es tu visión sobre las tendencias económicas del futuro. Y como tú lo dices, a veces lo llamamos como tendencias futuristas,
pero no son futuristas, ya están aquí. Lo único es que debes de aprender a utilizarlas, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, sí, sí. Entonces, Oscar, pues te agradezco de todo corazón por haber estado aquí, por darnos tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado, que todos los días estás en reuniones, en países, en otros estados, por todas las ciudades. Y gracias por darnos el tiempo de estar aquí presentes. Entonces, bueno, ¿no quieres decir algo para despedirte a todos nosotros? No, listo, listo, mi querido Jesús. Pues, primero que nada, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que hagan lo que hagan, sean perseverantes, porque yo creo que es la primera base de triunfar, es la perseverancia, que nadie te diga que no puedes, que lo logres, sigue tus sueños, que los sueños son para cumplirse. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, mi querido Israel. Muchas gracias, sí, por esta entrevista y muy amena para mí. Gracias. ¿Te ha ido ahorita? ¿Ya cuánto estás ganando mensualmente? Bien, primo, gracias a Dios, pues ahorita hemos llegado a los 7 millones por mes y nos ha ido muy bien, gracias a Dios en todo lo que estamos creando. 7 millones Todo bien. mensuales.